estaba destinada a ser una de las más grandes actrices de la televisión mexicana. Pero un día perdió la vida trágicamente en un accidente de tránsito. Corría el año 1982. Ella saldría de la fiesta de casa de su novio cuando ocurrió la tragedia. Yo cuando llegué al accidente ya no tenía el coche encima. Sí, pero fue muy duro y me tuve que ir con ella a la delegación y luego hablarle a mi mamá. Ese día cambió para siempre, no solamente su vida, sino la vida de varias personas ligadas al mundo artístico. Su novio era Jaime Garza, actor de televisión y teatro. Su madre, una de las actrices más legendarias de la historia de México, la señora Silvia Pinal. Su padre, actor y productor de cine, el señor Gustavo Alatriste. Alrededor de ella, horas antes, todo era fiesta y felicidad. Pero de momento, algo pasó que hizo que la cosa diera un giro de 180 grados y pasó de la alegría al enojo, sin explicación alguna. Mañana me llegan a tocar, ahí estaba yo dormido. Se acaba de matar Viridiana. Fue terrible, terrible, no encuentro. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Por qué cambió la actitud de Viridiana de un momento a otro? Son muchas preguntas que el día de hoy, en este reportaje, trataremos de responderte. Lo hemos titulado La maldición de Viridiana. Así que no te despegues de tu asiento, lánzate por tu botana favorita, y si aún no estás suscrito a nuestro canal, ahora es el momento de hacerlo, porque así tú no te perderás ninguno de nuestros interesantes temas. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje chencha. Roto, tirado. Era una joven hermosa que se estaba abriendo paso en la actuación. En el momento de su fallecimiento, apenas tenía 19 años. Tenía todo en esta vida: belleza, juventud y dinero, porque era hija de un millonario. Ella había nacido el 17 de enero del año 1963 en la Ciudad de México, hija de una emblemática actriz del cine de oro, Silvia Pinal, y del productor Gustavo Alatriste. Su nombre era en honor a una película que su padre había producido y su madre había sido la protagonista, y cuyo título era Viridiana. Si ha dormido bien, no se preocupe. Está bien. Esa película fue un dolor de cabeza, porque debido a su fuerte crítica hacia la religión católica y a la hipocresía social, la iglesia la tachó de blasfema, sobre todo por una escena polémica de la última cena en el clímax de la película. Y es que un grupo de mendigos se emborracha y recrea de forma grotesca y obscena el cuadro de la última cena de Leonardo da Vinci. Además de esto, la película cuestiona abiertamente los valores tradicionales del catolicismo, mostrando cómo las buenas intenciones y la caridad cristiana de la protagonista terminan causando caos y destrucción. La película sufrió modificaciones para poder ganar el Festival de Cannes, pero el gobierno de Franco prohibió su proyección. Y no solamente eso, sino que destituyó al director general de cinematografía y ordenó la destrucción de todas las copias en España. Y ya Gustavo se metió directo a la producción, ¿no? Y en ese tiempo te embarazas de Viridiana. Sí. ¿Cómo estuvo ese embarazo? ¿Igual de bien que el de Silvia? Sí, no, igual yo estaba embarazada en El Ángeles Terminado. Pero la obra se salvó porque la protagonista, Silvia Pinal, y el productor Gustavo Alatriste lograron sacar una copia clandestinamente. Ese era el negativo original de la película, y así fue como la película, que se había ordenado destruir, se pudo exhibir en diferentes salas de teatro. A estas alturas usted dirá, bueno, se supone que el video es de Viridiana. ¿Qué tiene que ver Silvia Pinal y Gustavo Alatriste? Bueno, pues es importante para entrar en contexto, porque más adelante todo va a tener sentido. Silvia Pinal y Gustavo Alatriste se casaron en el año 1961. Su hija, fruto de ese matrimonio, fue Viridiana Alatriste, cuyo nombre fue puesto en honor a la exitosísima película que filmaron junto al cineasta español Luis Buñuel. Bueno, pues órale. Y así nació Viri. Un gran nacimiento en esa época. Ay, sí, ¿no? cómo no. Viridiana tan linda, mija.
Pero amigos, cuando yo les hablo de un matrimonio y una hija, todo huele a felicidad. Pero la realidad es que había una historia oscura detrás de este matrimonio. Y ahorita de eso les voy a platicar. Silvia Pinal reveló en distintas entrevistas que Gustavo Alatriste podría considerarse como el gran amor de su vida. Con él podría haber quedado toda la vida, porque era guapo y además muy rico. Era propietario de varias mueblerías en México, pero a raíz de que se casó con Silvia Pinal, le empezó a gustar el cine e invirtió su propio dinero para hacer películas como Simón del Desierto y la misma Viridiana. Cuando Silvia Pinal y Gustavo Alatriste se casaron, ya habían tenido matrimonios anteriores. Amado, y como quizá nunca más volviste a amar, ¿verdad? Pues sí, porque era justo lo que yo esperaba, lo que me gustaba, lo que ansiaba por encontrar, y fue él. ¿Qué tenía la triste Silvia Pinal? Era simpático. Silvia Pinal, por su parte, había estado casada con el actor cubano Rafael Banquel y tenido una hija, mientras él había estado casado con la actriz Ariana Welter. Se conocieron en casa de Ernesto Alonso, gran amigo de Silvia Pinal. Ernesto, por su parte, era amigo de Gustavo, porque siempre le gustaba visitar las mueblerías que él tenía para adornar su casa. Según relató Silvia Pinal, cuando Gustavo Alatriste empezó a pretenderla, ella no le quería hacer caso, porque Gustavo estaba casado. Tenía dinero, era muy trabajador, tenía éxito, y se enamoró de mí como un loco. Todo eso me gustaba. Mujer fácil. Y pues yo también me enamoré y no sé. Pero su amigo Ernesto Alonso, que la estaba haciendo de Celestino en esta relación, según dicen las malas lenguas, sabía cómo menear los hilos del sistema para conseguir que el señor Gustavo Alatriste se divorciara. Y es que se inventaron que Ariana Welter le había sido infiel a Gustavo Alatriste. Y este la acusó de adulterio. ¡Canalla! Para poder conseguir el divorcio inmediatamente ante un juez, y así fue. Las mujeres tenemos muchas cosas ocultas que sacamos a relucir cuando nos conviene. Por lo que la relación de Silvia Pinal y el señor Gustavo Alatriste empezó de una manera, digámoslo, un tanto polémica. Un divorcio sacado a la fuerza y una mujer enamorada de un hombre rico, pero con otra mujer llorando la pérdida de su matrimonio. Fue Silvia Pinal quien le presentó a Gustavo Alatriste al director Luis Buñuel, y este, entusiasmado por el cine, invirtió dinero para producir la película Viridiana, del año 1961. ¿Has tenido más hijos? No, señorita, este es el primero. Película súper exitosa. Después siguió con El Ángel Exterminador, del año 1962, y todavía harían una tercera titulada Simón del Desierto, del año 1965. Pero aquí, este matrimonio que había iniciado con falsas promesas, terminó de una manera abrupta porque, como había dicho Silvia Pinal, Gustavo era un hombre guapo, joven, bueno, no tan joven, pero en una buena edad. No era un señor acabado, eso sí no, me refiero a que todavía pues aguantaba el don. Y lo más importante, eso que hacía que muchas actrices se derritieran como mantequilla cuando lo miraban, el tipo tenía dinero. No poco, mucho dinero. Era un hombre acaudalado y además ahora estaba produciendo películas. Y para que vean el nivel de empresario que era Gustavo Alatriste, también había comprado cines para exhibir las películas que él mismo estaba produciendo. Que ver porque empezó a gustarle el cine y empezó a hablarme de cosas que yo dije, mira, lo voy a presentar a don Luis. Yo estaba ya empezando a trabajar con don Luis. Y lo presenté, Dios. O sea que él hacía negocio redondo, era dueño de las películas y de los cines. Por lo que, según confesó Silvia Pinal, había muchas actrices que se le insinuaban a Gustavo. Según decía Silvia Pinal, en sus propias palabras, había muchas viejas resbalosas detrás de mi marido. Por lo que muchas mujeres se envidiaban a Silvia Pinal. Pero tampoco era que el marido de Silvia Pinal fuera un hombre víctima de las mujeres que querían con él. No, sino que él era un mujeriego empedernido. Ya había engañado a Silvia Pinal con varias mujeres, pero nada fuera de lo común. Como decía Silvia Pinal, actrices jóvenes que iban empezando y que se dejaban deslumbrar por el productor millonario. Pero como dice mi tía Chuchis, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Un día, mientras se filmaba la película La Soldadera, producción de Gustavo Alatriste, allí estaba una actriz muy guapa y muy bonita.
y por cierto que era sobrina de Pedro Infante. Estoy hablando de Sonia Infante, pues resulta que don Gustavo a la triste le tiró la onda y esta le correspondió. Total que el rumor le llegó a Silvia Pinal y estaba que no la calentaba ni el sol. Yo iba a casa de Silvia cuando Silvia estaba casada con Alatriste, ¿me entiendes? Entonces de repente, ver que hay un cambio. ¿Usted ha sido víctima de infidelidades? Sí. Bueno, y al fin se cansó de tanta infidelidad de Gustavo y se divorció de él en el año 1967. Así que ni corta ni perezosa, un año después se casó con Enrique Guzmán. Y es que, dijo Silvia Pinal, ya estaba cansada de tanta infidelidad y ya estaba cansada de tener un marido al que todas las actrices le coqueteaban. El tiempo pasó y Viridiana fue creciendo, fue tomando clases de actuación, de piano y de canto. Silvia Pinal empezó a prepararla para que incursionara en el mundo artístico y poco a poco Viridiana fue entrando a la televisión. Fue parte del elenco de Cachún Cachún Rarrá, que fue prácticamente uno de los primeros programas de corte juvenil y también participaba en obras de teatro. Hasta pronto, muchachos. Hasta luego. Aproximadamente en 1978, Silvia Pinal se hizo novia de un tipo llamado Fernando Frade, un hombre mucho más joven que ella, pero Silvia estaba muy enamorada de él. Silvia ya había tenido un esposo más joven que ella. Enrique Guzmán era aproximadamente 12 años menor, pero Fernando era un poquito más joven todavía. Era alrededor de 20 años menor, o sea que ahí la diferencia de edad ya estaba pero bien pesadita. Según se dijo, conoció a Fernando Frade a través de su hija, Silvia Pasquel, quien era amiga de él, aunque después aseguró que no era su amigo, sino que era su novio. Por muchas razones fue muy problemática, ¿no? Muy problemática. ¿Cómo lo conoces? Es que yo ya lo conocía, yo ya había salido con él hacía un tiempo. Cuando yo conocí a Rafael Puente, yo dejé a Fernando por Rafael. Pero a Fernando Frade le impactó la personalidad de Silvia Pinal, esa seguridad, y en aquel entonces Silvia Pinal todavía estaba de muy buen ver. Así que Fernando empezó una relación de noviazgo con Silvia Pinal, pero, según dicen las malas lenguas, no dejaba de ver a Silvia Pasquel. Pasó que, para la época, a Silvia Pinal le tocó ir a grabar unas películas a España, pero cuando regresó, se topó con la sorpresa de que Fernando Frade ya era novio de su hija, lo cual causó el enojo de la diva y le dejó de hablar a Silvia Pasquel por varios años. He tenido una relación con mi madre y mucho tiempo después lo vuelvo a encontrar en la vida y nos volvemos a relacionar. ¿Cómo enfrentas eso de que tienes un amor que luego tiene una relación con tu madre? Silvia Pinal se dio una oportunidad en el amor con Tulio Hernández, quien era gobernador de Tlaxcala. Ya estaban planeando una boda por todo lo alto y ya era el año 1982. Por su parte, Viridiana ya estaba metida en el medio del espectáculo. Estaba actuando en la serie de televisión Cachún Cachún Rarrá y en la telenovela Mañana es Primavera. Andando en el medio artístico, había conocido a Jaime Garza, un joven simpático que le había presentado el director Emilio el Indio Fernández. Pero se hicieron novios trabajando en la serie de Cachún Cachún Rarrá y ya llevaban aproximadamente un año de novios. Y según se supo después, Silvia Pinal no estaba enterada de esta relación, porque bueno, Silvia Pinal siempre fue una mujer muy ocupada y tenía muchas cosas que hacer, tanto así que no se daba cuenta de lo que realmente andaban haciendo sus hijos. De hecho, Alejandra Guzmán confesó que Silvia Pinal nunca les cocinó, nunca fue la típica mujer que sabe todo de su hija o hijo. Según contó Jaime Garza, él le preguntó a Viridiana si su mamá sabía que eran novios. Ella le respondió que sí, pero con el tiempo Jaime Garza se dio cuenta de que no era cierto, que Viridiana ni siquiera le había dicho a su mamá que tenía novio. Viridiana sostenía una relación de noviazgo con Jaime Garza, aunque casi nadie lo sabía. Viri me había mentido en eso de que ya le había dicho a Silvia. Sí, yo le comenté, oye. Viridiana era una niña consentida, porque su papá, el señor Alatriste, la veía como la niña de sus ojos. Le había comprado un coche del año para que anduviera de arriba para abajo. Así que Viridiana tampoco tenía necesidad de trabajar, porque recibía de parte de su papá lo que ella quisiera. Acuérdense que el señor Alatriste tenía cines y tenía mueblerías. En ese entonces le estaba yendo muy bien económicamente.
y dicen que esto causaba los celos de su joven esposa, la señora Sonia Infante, porque ella sentía competencia con Viridiana. Cuando el señor Alatriste salía a pasear y veía cualquier cosa, siempre tenía en su boca: ah, mira, esto le quedaría bien a Viridiana. Y eso le caía gordo a Sonia Infante, que él siempre estuviera pensando en su hija y no en ella. Estaba trabajando. ¿Trabajando? Sí. A todo esto, Sonia Infante había dejado de actuar en el cine porque el señor Alatriste la había puesto como administradora de sus salas de cine, y estas salas estaban colectando mucho dinero, así que económicamente les iba muy bien y Sonia no necesitaba trabajar como actriz. Y vean, amigos, entre Sonia Infante y Viridiana había una guerra declarada, y es que fíjense que Silvia Pinal no podía perdonar que Gustavo Alatriste la hubiese dejado por Sonia Infante, por lo que siempre se refería a ella como la robamaridos. Sí, amigos, ya sé que mucha gente dice que ninguna mujer roba nada a nadie, pero entonces, ¿por qué no perdonan a Ángela Aguilar? Ah, ¿verdad? Me dolió mucho la de Gustavo. Me fue infiel y yo me enteré por accidente. Mi querida Silvia Pinal piensa que yo le quité el marido. ¿Y no fue así? No, de ninguna manera. Son unos descarados, unos sinvergüenzas. Hasta el día de su muerte, Sonia Infante quería hablar con Silvia Pinal para aclarar cómo estuvo lo de su relación con Gustavo Alatriste, pero Silvia Pinal nunca la quiso recibir y nunca quiso escucharla. Para ella, siempre Sonia fue la robamaridos. La robamaridos aquí, la robamaridos allá, bla bla bla. Por lo que Viridiana tenía eso en su corazón. Dicen que cada vez que miraba a Sonia Infante, la miraba con cara de desprecio. El señor Gustavo Alatriste vivía entre la espada y la pared, porque cuando Viridiana iba a visitarlo a su casa, sobre todo en sus cumpleaños o en algunas navidades, siempre había conflictos con Sonia. Y aquellas festividades o aquellos cumpleaños terminaban en pleitos. Por eso, muchas veces Sonia incluso llegó a decirle al señor Alatriste: o tu hija o yo. Pero el señor Gustavo le decía que no podía escoger entre una y la otra, ya que Viridiana era su hija primogénita y su adoración, mientras que ella era su esposa. Ahí dice que lo invitamos a venir con su sobrina. Pero Sonia Infante sentía que el señor Gustavo prefería a Viridiana antes que a los hijos que había tenido con ella. Además, se refería a Viridiana como una muchachita malcriada y consentida, y dicen que Viridiana en ocasiones se había atrevido a llamar a Sonia la amante de su papá. Y es que fíjense, amigos, que los niños son como esponja, y Viridiana creció escuchando los reproches de Silvia Pinal hacia Sonia Infante. Se dice que el señor Alatriste tenía muchas salas de cine en la Ciudad de México y también en Guadalajara. No se sabe exactamente el número de cines que llegó a tener, pero se sabe que tenía un cine que se llamaba Luis Buñuel, el cual estaba ubicado en la zona rosa de la Ciudad de México y fue inaugurado en el año 1970. También se sabe que tenía otro cine que además era bar y restaurante y estaba ubicado en la Plaza Condesa. Además, tenía salas de cine que se llamaban Estudios Alatriste y Cineplaza, y estos estaban en Guadalajara. Total, que estos cines eran administrados por Sonia Infante. Pero según dicen, en una plática, Sonia escuchó que Gustavo habría dicho que, cuando él se fuera de este mundo, le gustaría dejar las salas de cine a nombre de Viridiana. Este hecho molestó muchísimo a Sonia Infante, porque ella consideraba que, al ser quien las administraba y quien le echaba ganas todos los días a los cines, merecía quedarse con eso. Un emprendedor, era un hombre que de 2 centavos te sacaba una película, o sea, estaba enloquecido con el cine de Buñuel, y pues los junté yo y fueron una mancuerna maravillosa. Pero en los pensamientos del señor Gustavo estaba que eso lo heredaría Viridiana y que a sus otros hijos les iba a dejar las mueblerías y las regalías de las películas que él había producido. Y para ese entonces Viridiana también estaba trabajando en una obra de teatro que se llamaba Tartufo, la cual tenía mucho éxito. Habían considerado hacer una reunión entre los miembros del elenco, por lo que se reunieron en el departamento de Jaime Garza para tomarse unas copas y pasársela bien. Y vean, amigos, la fiesta estaba de lo mejor, todo estaba saliendo perfectamente, pero aquí viene algo que sucedió, porque dicen que de un momento a otro Viridiana cambió su semblante y se puso muy seria. Según contó Jaime Garza,
ella le pidió que corrieran a todos los invitados de la fiesta. Y Jaime le respondió, oye, pero si tú los trajiste, ¿cómo que los voy a correr? Y es que, amigos, entre los invitados estaba una mujer que dio mucho de qué hablar. Una mujer que, según se dijo, estuvo involucrada en varios romances polémicos, y estoy hablando de Alma Muriel. Al parecer, al calor de las copas, Alma Muriel le habría confesado a Viridiana que había sido amante de su papá. Eso habría ocurrido en el año 1976, cuando trabajó bajo la dirección del señor Gustavo Alatriste en la película México, México, ra, ra, ra. Según se dijo, eso fue lo que no le gustó a Viridiana, porque Alma se lo habría dicho con una frescura, como si se lo estuviera contando a cualquier cosa. Entonces, había gente, invitados de ella, de la obra. De repente Viridiana me dice, oye, córrelos, quiero que se vaya, que estar sola. Lo peor del caso es que, según dicen, Viridiana y Alma Muriel se llevaban muy bien. Estaban trabajando juntas en la misma obra, aunque han querido pintar la relación como si fueran mejores amigas, pero eso es un poco difícil de creer, porque había una diferencia bien amplia de edad entre Viridiana y Alma. En aquel entonces Viridiana tendría 19 años, mientras Alma ya era una mujer de aproximadamente 31 años. Y para aquel entonces Alma Muriel ya había tenido una vida sentimental bastante movida. Se casó en el año 1968 con Sergio Romo. Después sostuvo una relación con Ricardo Cortés, con quien tuvo una hija en el año 1975, y después se casó con el cantante Napoleón. Entonces era un poco difícil pensar que una mujer como Alma Muriel fuera amiga íntima de Viridiana, y la última mujer con la que habría conversado Viridiana esa noche fue con Alma Muriel, y habría sido la única que pudo decirle algo que la hubiese enojado, y el asunto venía precisamente por el lado de su papá. Enfurecida, Viridiana fue hacia Jaime Garza y le pidió que los corriera a todos, pero Jaime se negó. Al ver la negativa de Jaime, Viridiana salió enojada del departamento. Jaime dijo que no entendió qué pasó, pero todos los cabos parecen unirse. Pero Viri, ¿cómo les voy a decir que si tú los invitaste, son parte de tu... De todos es sabido que el señor Gustavo Alatriste siempre les tiraba la onda a las actrices que trabajaban con él en sus películas. Y miren, amigos, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero la propia Sonia Infante dijo que el señor Alatriste la había engañado con Blanca Guerra. De hecho, se sabe que Sonia Infante llegó a buscar a Blanca Guerra a los estudios y se la puso como camote y la sacó arrastrada de los estudios. También contó que en una ocasión lo fue a agarrar en un hotel. ¿Con quién creen? Pues con María Félix. Pero no estaban haciendo cosas, no se crean, estaban bailando en el salón del hotel cuando llegó Sonia Infante a confrontarlos. Y es que esa noche estaba lloviendo, la carretera estaba resbalosa y, según dijo Jaime Garza, Viridiana no había tomado, pero al parecer no fue tan así, porque Silvia Pinal se negó a que le hicieran exámenes toxicológicos a Viridiana. Pues tuve que identificar al cadáver. ¿Se salió el carro? ¿Se cayó en un río? Se ve que venía bajando y como no tenía acotamiento la carretera. Tenía miedo que le encontraran alcohol en la sangre. Además, Jaime era una persona que tomaba bastante. Entonces, a esas alturas del partido, quizás ni cuenta se dio de cómo andaba Viridiana. Y bueno, pongámonos así, en orden. Tenemos una noche de lluvia, una joven enojada y tomada, pues era muy factible que ocurriera un accidente, porque según dicen, Viridiana salió hecha a la mocha, a toda máquina de esa fiesta. Incluso esto pudo haber sido solamente obra de una mente maestra. Aprovechar la fiesta en la que Viridiana estaba celebrando con unas copitas, hacerla enojar para que saliera corriendo, ya tomada, en una noche lluviosa. Y para rematar, dicen que el auto pudo haber sido saboteado para que no frenara muy bien y hacer todo parecer un accidente. El brinco del coche se pegó en la sien y ahí se mató. Es lo que aparentemente sucedió, que se pegó en el... Sé que suena loco, no lo niego, pero amigos, hay mentes maestras que se prestan para hacer maldades. Y es que vean, amigos, el señor Alatriste era bastante infiel. La propia Sonia habló de Blanca Guerra y a lo mejor también sabía lo de Alma Muriel.
Pero hubo muchas actrices que llegaron y no tuvieron éxito, pero pasaron por los brazos de Gustavo Alatriste. Y Sonia Infante podría haberse vengado de Gustavo, no con otro hombre, sino dándole donde más le dolía, tocándole lo más preciado que tenía el señor Alatriste, y eso era su hija Viridiana. Porque vean amigos, la persona que más sufrió con la muerte de Viridiana fue precisamente el señor Gustavo. Y aquí vino otro asunto muy controversial, porque Silvia Pinal siguió adelante con su vida y se casó un par de meses después con el señor Tulio Hernández, el gobernador de Tlaxcala. Una cosa que fue muy criticada porque la gente decía, ¿cómo? ¿Apenas murió tu hija y ya te estás casando? Como que la gente se quedaba atónita. Tras la muerte de Viridiana, el señor Alatriste ya no quería trabajar, dejó de producir películas y descuidó sus mueblerías, que poco a poco fueron cerrando, ya que aquello fue mermando su salud. La pérdida de Viridiana para el señor Alatriste no era una simple pérdida, era lo peor que le podía pasar. El golpe fue tan duro que ese mismo año se divorció de Sonia Infante, quien le peleó las salas de cine, pero el señor Alatriste ya no quería saber nada de eso y empezó su ruina económica. Según cuentan, Alma Muriel llevó ese pesar toda su vida, la muerte de Viridiana. Porque a lo mejor fue una confesión inapropiada, quizás nunca se esperó esa reacción, o quizás simplemente fue utilizada por alguien que quería cumplir ese propósito. El dolor, la pena, no, eso no tiene explicación. Estábamos haciendo Mañana es Primavera y ella estaba con nosotros, salía de mi hija, sí. Cuando el señor Gustavo Alatriste falleció, la herencia que dejó fue fieramente disputada entre Sonia Infante y sus hijos, al punto de amenazarse hasta de muerte. Imagínense esto, hijos amenazando de muerte a su propia madre por la herencia de un padre, por lo que es lo que se puede considerar una herencia maldita. Bueno, y tiempo después, Silvia Pasquel se casó con Fernando Frade, quien había sido el novio de su mamá. Tuvieron una hija y le pusieron el nombre Viridiana, en honor a su hermana fallecida. Y dicen muchos que no se debe poner el nombre de una persona muerta a un niño, pero bueno, a lo mejor ellos no eran tan supersticiosos. Pero la historia terminó en tragedia, cuando Silvia Pasquel dejó encargada a la niña con la niñera, y ella se fue a trabajar, y en un descuido, la niña cayó a la alberca y murió ahogada. Dicen que vio un patito de esos de plástico que estaba flotando en la piscina y se agachó a quererlo recoger, y fue cuando cayó y murió. Que le habían regalado en su cumpleaños. Yo creo que el patito se echó a la alberca y ella quiso agarrar al patito y se cayó a la alberca. Qué increíble, ¿no? Así es, amigo. Durante años Silvia Pinal le había retirado el habla a su propia hija por haberse casado con un exnovio de ella. Y aunque ella ya estaba casada con el gobernador de Tlaxcala, seguía sin hablarle a su hija. Pero la muerte de la pequeña la sensibilizó y volvieron a ser madre e hija. Por su parte, Silvia Pasquel se divorció de Fernando Frade. No sobrevivió al asunto de la pérdida de su hija. Y es que vean amigos, tenemos aquí una película que fue vetada por el Vaticano debido a la grotesca escena de la Santa Cena. Una muchacha inocente que lo único que hizo fue nacer, terminó pagando el pato de los adultos. Y luego una niña que heredó el nombre y que por azares del destino murió casi cuando empezaba a vivir. Aquella noche de la tragedia, Viridiana iba conduciendo por una carretera de la Ciudad de México, llamada Avenida Toluca, una zona poco urbanizada. La noche estaba lluviosa, quizá ella iba con unas copitas de más, por lo que no se percató y cayó a un barranco, marcando contrastes en la vida de su círculo cercano. La mamá se casó, el papá se divorció y dejó a un novio que nunca entendió qué estaba pasando. Pero amigos, lo más espeluznante de esta historia es que, según se ha dicho, varias personas que pasan por aquel lugar donde falleció Viridiana han relatado ver a una joven muy bella pidiendo aventón, y sucede que cuando la suben al auto, a las pocas cuadras desaparece, como que el espíritu de Viridiana aún continúa en ese lugar y aún no entiende que ya no está con vida. Y es que dicen los expertos que el espíritu de Viridiana siguió vagando y está todavía pidiendo un aventón para llegar a casa. Son varios los testimonios que dicen haber visto a una joven hermosa, pero que después desaparece. Amigos, es que Viridiana fue la mujer que había nacido para triunfar, que había nacido para ser la heredera de la fortuna del señor Gustavo Alatriste.
perdió la vida en un accidente que posiblemente no fue tan accidente. Pudo haber sido algo planeado, porque todo lo que sucedió esa noche fue muy raro. Por su parte, Alejandra Guzmán confesó que ella en sueños veía a Viridiana llamándola, como pidiéndole ayuda. Amigos, y ya han pasado 43 años y un poco más, quizás necesiten hacerle una misa, una oración o algo para que su espíritu pueda descansar en paz. Y aquí la pregunta es, ¿crees tú que sí exista la maldición de Viridiana o es puro cuento? Porque ese nombre trajo varias tragedias a la familia Pinal y a Gustavo Alatriste le trajo calamidades. Y si este relato les gustó, amigos, échenme la mano suscribiéndose al canal y activen la campanita. Eso me ayuda para seguir subiendo más y mejor contenido y así ustedes no se pierden de ninguno de nuestros interesantes temas. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por vernos. Somos Tutoriales Gerberín.